Ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Jorge Reyes, analista político. Si ya está con nosotros, por favor, démosle la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Doctor, un gusto conversar con usted en Ecuador en directo. Le saluda Carla Aro y Jaime de la Cruz. Muy buenos días, estimada Carlita. Buenos días a Jaime. Yo le había pedido a Jaime que por favor esta entrevista se haga de lunes a miércoles porque yo quiero tener ese privilegio de poderla saludar a usted y desearle lo mejor. Muchas gracias por esta oportunidad, siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, con eso voy a empezar la entrevista yo para poder conversar con usted. Hablemos un poco de las declaraciones del presidente Daniel Noboa y también esto que se crea en la asamblea, ¿no? Cuando de repente viene la bancada oficialista a declarar, a hacer declaraciones que quieren desestabilizar al país y declarar loco al presidente basándose de viejas prácticas políticas. Desde su punto de vista, ¿cómo analizar esto? ¿De pronto ellos se sintieron intimidados por las declaraciones del presidente? ¿Sintieron temor de que se pudiera basar, como lo dijo, por ejemplo, aquí el doctor Tandazo en el artículo 120 de la Constitución y en base a todas las declaraciones del presidente, optar por una salida de estas? En los temas políticos, aquellos que cometen errores y horrores como está cometiendo el presidente, más aún con estas últimas declaraciones a un medio tan serio, centenario, y con un periodista de la fama del señor Anderson, más de 25, cerca de 25 años en esa labor, con libros escritos, una experiencia terrible. Entonces, obviamente, tienen que contraatacar, y en este caso concreto es victimizarse. Presentarse como aquellos que son fruto de la acción de la asamblea en la que han terminado perdiendo el control y ponerse en el plano de víctimas. Es decir, posiblemente están utilizando aquello de loco para hacer toda una campaña. Pero no solamente es el manejo en los medios de comunicación, sino poner por delante la acción de la justicia y tratar de involucrar lo más grave, de que se estaría haciendo un llamamiento a los militares para cambiar el tema de la democracia. Es decir, prácticamente se estaría cocinando una acusación de sedición política y ya sabemos qué se hicieron con algunas personas que los acusaron de esto y los mandaron a la cárcel. Entonces es todo un conjunto de cosas con las que se contraataca, se distrae realmente lo que está sucediendo en el país y se pone a quienes son los culpables de tantos problemas en el plano de inocentes víctimas. Bueno, tenemos el gusto de que usted también es médico, ¿no? Aparte del análisis político, pues es médico. Doctor Reyes, y desde el punto de vista médico, el comportamiento del presidente Noboa, estas declaraciones, porque sabe que no solamente me preocupan las declaraciones, sino la forma en la que manifiesta, por ejemplo, el periodista que le contesta. Dice que nunca soltaba su celular, su teléfono celular, y le respondía solamente mirando al celular. O sea, este tipo de comportamientos, más sus expresiones, desde el punto de vista médico, ¿qué pasa? ¿Qué tipo que tiene ansiedad el presidente? ¿Qué siente? ¿O cómo podemos verlo desde un punto de vista ya profundo, ya desde el punto de vista médico? Si se pone a los mejores psiquiatras a analizar este caso, es muy probable que algunos reprueben, porque me parece que es una suerte de complejidad en la que concurren muchos factores. Por ejemplo, primero, no se trata de una entrevista, se trata de un reportaje logrado a lo largo de varias semanas, como dice textualmente el informante, es decir, el presidente. Se trata de que no solamente se mira las respuestas, sino se mira las actitudes. Entonces, cuando uno hace simplemente una entrevista a profundidad, y perdone que hable de esto porque he sido largos años profesor de investigación científica, entonces uno no solamente toma nota textual de lo que dice, sino, por ejemplo, de los gestos que tiene, del lenguaje del silencio, y en función de esto va generando su propia opinión. Por supuesto que es una percepción del periodista, pero es un hombre de mucha experiencia. Entonces aquí se muestran algunas cosas que son bien interesantes.
La actitud como la está usted singularizando, de estar en un celular, de no mirar a los ojos, etcétera, puede llevarnos a juzgar cierto comportamiento. Pero permítame ir por otro lado, a más de lo que el ilustre doctor Felipe Vega de la Cuadra señala de esos rasgos de comportamiento psicótico del señor presidente. Hay que mirar una situación un poco desde la psicología social. Mire, hay algo que se nota en esto. Por ejemplo, termina alabándolo a Lula y lo ataca de manera artera a Milei y al presidente de El Salvador, a Bukele. Entonces, vea cómo es que él, en su práctica, enemigo de los socialistas, más aún de un dirigente obrero referente en el mundo entero, se siente complacido, aunque el término de astuto no es una alabanza, es peyorativo. Pero acá, a quienes se está emulando, a quienes se quiere parecer, especialmente a Bukele, lo insulta, incluso con acusaciones muy graves de enriquecimiento de él y de su familia. Entonces, estos trastornos cognitivos, que consisten básicamente en pensar en una forma y hacer otra. Se dice de aquellas personas que saben que no tienen que fumar, pero terminan fumando. Entonces, esto genera ansiedad, esto genera una serie de malestar y obviamente puede dar lugar a otras manifestaciones, como un delirio de persecución. En la propia entrevista se mira esto, cuando dice que pasaron 12 sicarios, entiendo yo, colombianos, para matarlo a él. Es decir, un magnicidio. Y realmente eso no se ha sabido aquí, ni lo confirma absolutamente nadie. Entonces, a lo mejor solamente reina en el mundo de sus imaginaciones. Y otra parte también bien complicada, aquella que dice que ha mandado un video y que les ha contestado que él personalmente les dispararía en la cara. Entonces esas ya son manifestaciones que hacen dudar por lo menos. Yo tengo que ser muy claro, el tema de juzgar a una persona sin un diagnóstico adecuado no es correcto. Puede alguien decir, con razón o sin razón, que pertenece a un espectro autista. Pero mientras no haya un diagnóstico definitivo, eso puede quedar como un diagnóstico presuntivo si es que lo hace algún profesional. Pero hay estas otras cosas que son evidentes. Por ejemplo, ustedes han pasado varias veces esos videos donde él jura de que va a bajar el precio de los combustibles y va a terminar subiéndolos. Que él ha señalado que el problema de la electricidad solamente es de la conducción y termina con otras políticas terribles. Aquello que del IVA, en el debate acusó a la candidata de la Revolución Ciudadana por el incremento del IVA en el tema de Manabí. ¿Y qué termina haciendo? Entonces, si una persona piensa de una manera y actúa con otra, está encasillada en este síndrome de disonancia cognitiva que tiene infinidad de efectos. Uno de ellos es ver a un presidente estresado, cansado, agresivo, que miente todos los días a saber que no lo debe hacer. En definitiva, que pone en riesgo todo lo que significa la soberanía del Ecuador y la presencia de nuestro Estado en el mundo. Efectivamente, doctor, me quedo justamente con una abreviación, ¿no? El presidente dice una cosa y hace otra completamente diferente. Pero desde el punto de vista político, ¿cómo lo recibe esto, por ejemplo, las diferentes bancadas? ¿Por qué? Porque el presidente Noboa ha abierto ya muchos frentes. Ya nos hemos dado cuenta que básicamente aliados en estos momentos no tiene. Entonces, ¿cuál sería la percepción de la Asamblea? Yo creería que no es que quieren dar un golpe de Estado ni desestabilizar el gobierno, porque de pronto por temas electorales en estos momentos no les conviene, ¿no? a la imagen de la opinión pública quedar como desestabilizadores del gobierno, ¿no? Pero
¿Cómo lo ve la Asamblea? De pronto ellos mismos han tratado de crear distancia al darse cuenta justamente de estas acciones del presidente de la República. Algún rato se juzgará con tranquilidad cuando las aguas vuelvan un poco a sus cauces, si aquellos esfuerzos democráticos, yo los voy a entender así, de dar gobernabilidad al presidente y pasarle un poco de leyes que favorecían a su entorno más próximo, a ese grupo de 500 familias beneficiarias por todas las exenciones tributarias, etcétera, ha sido lo correcto. Pero obviamente, en la actualidad hay distanciamiento y se ha dado algunos golpes muy fuertes que ha recibido el Ejecutivo, comenzando en la Asamblea con aquello de bajar el número en la enmienda constitucional a 70 para aprobar las leyes cuando hay un veto parcial. Fue eso un golpe para el Ejecutivo. Se sigue a continuación ese otro golpe de no haberle levantado la inmunidad o haber autorizado simplemente para que la baje mediante un juicio a su vicepresidenta. Y digo así, a su vicepresidenta porque yo no me siento representado por ella. El asunto del procurador que se inhibe también, igual que el asunto del Consejo Electoral que también se inhibe. Y así le puedo mencionar algunos golpes que ha recibido, golpes políticos, incluido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es lapidario y que tiene implicaciones legales y administrativas, obviamente las políticas. Entonces yo noto que es un presidente acorralado, que es un niño que se ha puesto bravo porque todo lo que construyó en la Asamblea se le está desmoronando. Entonces allí es cuando se procura generar el fantasma de su destitución utilizando una disposición constitucional que es aplicable, pero que tiene todo un procedimiento largo. No es como la Constitución de 1979, en que, como dice Bucarán, se reunieron un poco de psiquiatras y lo declararon loco. A propósito, se ha puesto bravo porque le quieren robar a él lo de loco, ¿no es cierto? Bueno, yo lo comprendo porque es el loco que ama, así se autocalifica. Entonces, fíjese usted, se genera esta idea y que para hacerlo realidad, de acuerdo a la propia norma que rige a la Asamblea, necesitarían constituir ternas de psiquiatras prestigiosos que vengan desde el seguro, desde el ministerio, desde la Asociación de Facultades de Medicina, y de ellos elegir para que se haga un informe. Y en este tiempo, mi querida Carlita y Jaime, es cada vez más difícil ver qué es lo real de lo irreal. Si el loco es el paciente o realmente el loco es el psiquiatra. Entonces, en esta opalescencia que tenemos cuando está puesta la sociedad patas arriba, en mi criterio, va a resultar bien difícil llevarse por ese camino. Eso lo saben perfectamente bien, amén de que habría que, para destituirlo, tener 92 votos. Entonces, en esas circunstancias, lo mejor es victimizarse y presentarse, y ahora se ha iniciado una campaña. No sé si ustedes tienen esas declaraciones que dio, que dice: yo soy el loco porque no lo saco de la cárcel, y muestra por allí a Jorge Glass, no soy el loco por tales y tales razones. Entonces va a hacer de esto un artificio para mermar la presencia política de la Asamblea Nacional y buscar él de nuevo erigirse sobre el fantasma de un supuesto, que no es cierto, es un supuesto votado por el propio gobierno para causar confusión y daño. Doctor, pero justamente haciendo referencia a la respuesta del presidente, que la hace pues a través de TikTok, ¿no? Si nos damos cuenta, todas sus expresiones, o sea, toda la narrativa que él usa va dirigida hacia la revolución ciudadana, va dirigida hacia todo lo que se hizo pues en el gobierno de Correa, incluso pues al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué mensaje a nivel político y social quiere dar él? ¿Que esos son sus enemigos? ¿Está contra la revolución ciudadana? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje fundamental es el que lo puso en la consulta. Él viene peleando por ser la punta de lanza del sentimiento anticorreísta. Y lo decía en otro programa. Él lo que ha hecho cuando decía que los antis tienen un techo es vomitar hacia arriba que le caiga en la cara.
porque él está peleando ahora por ser, repito, el que encarne ese sentimiento de los antis, en este caso anticorreísmo. Y eso explica la pelea con la señora Romo y algunas otras personas más. Entonces, cuando lo ubica así, de esa manera, es porque cree y está convencido, y lo dicen los números, que la Revolución Ciudadana está muy adelante en las preferencias. Pero al mismo tiempo lo que pretende es impedir que la Revolución Ciudadana, que está en la obligación de buscar otros aliados para poder ganar en la primera vuelta, alejarlos mediante este mecanismo. Es decir, es una actitud completamente política, visto las elecciones. Alguien puede decir, y ellos deben estar muy preocupados en Carondelet, una persona que desciende más de 30 puntos desde el tope que tuvo de aceptación y que ahora está en menos de 50 puntos. Y de acuerdo a algunas personas, su referente fundamental es lo que sacó el sí en la menor pregunta, es decir, un 32%, debe causarles una serie de problemas y recurrir a todo tipo de acciones que para la mayoría son insanas. Pero es que parece que se les va el agua entre las manos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Mi estimado Jaime. ¿Quién saca este tema de que lo quieren declarar loco es una asambleísta del propio gobierno, la asambleísta Valentina Centeno? Ella saca este tema de que lo quieren declarar loco al presidente de la República. Tal vez esto es una estrategia del gobierno para declararse víctima de algo. Pero por supuesto, eso está muy claro. Entonces, aquella persona, entre corrillos, revisarán lo que dice Esteban Torres, que entre corrillos se rumora esto. Es decir, fíjese cómo se convierte en norma de acción los chismes, y lo que se dice entre corrillos lo quieren declarar loco, que por allí tienen algunos certificados médicos y quieren hacernos comer esta rueda de molino, creyendo de que se puede saltar la asamblea, todo un procedimiento establecido en su propia ley, que es muy complejo y difícil. No es el tiempo, pues, la destitución de Bucaram. Entonces votan esta rueda de molino para tenernos entretenidos en esto, pero mucho más allá. Yo creo que es terrible esa famosa denuncia crímenes, noticia crímenes, que cobardemente se la presente en la fiscalía, porque una persona de bien, bueno, va y presenta y dice, aquí está mi firma, yo la reconozco, yo respondo por esta situación. Pero tras de todo esto, entonces, hay el asunto de la desestabilización y de involucrar a las Fuerzas Armadas en el problema, cuando sabemos que sí, las Fuerzas Armadas, por lo que se ha venido haciendo en estos estados, tienen una alta aceptación popular. Esto es una estrategia digna de mejor suerte con la que se maneja alegremente la politiquería ecuatoriana. ¿Qué nos está llevando este presidente de la República, doctor? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Obviamente, estamos yendo hacia un fracaso como país. Pero hay que mirar entre líneas, mi querido Jaime, hay que mirar entre líneas. Le voy a poner un razonamiento. El tema de los combustibles, que les va a quedar alrededor de unos 500 millones de dólares, no va a solucionar en absolutamente nada el déficit fiscal que se han comprometido a bajarlo en 2 puntos del PIB. No, pero en cambio, ¿qué es lo que sucede? Que están haciendo más atractivo el negocio de los combustibles, más atractiva la millonaria importación de derivados del petróleo. ¿Para qué? Para privatizar todo el manejo de la industria petrolera. Realmente, a lo mejor eso el presidente no lo sabe y a lo mejor tampoco lo entiende si es que lo sabe. Entonces, al parecer, una plutocracia que está tras de eso, gobernando, y que sí tienen claro qué hacer, entonces están impulsando eso. El primer garrotazo fue el IVA, el segundo garrotazo es el tema de cogerse todos los combustibles, el tercer garrotazo será cogerse toda el manejo, la comercialización, producción y comercialización de la electricidad. El otro paso será el seguro social y el otro se inventarán cualquier cosa
para flexibilizar laboralmente al Ecuador. Esto es un proyecto, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con el capital monopólico internacional que no sabe cómo llevarse en peso este país. Y si para eso alguien tiene que presentarlo como loco, bueno, recurrirán a eso con tal de que no les falle los ingresos a sus bolsillos. Hace un rato ustedes decían, por ejemplo, no están locos para hacer esos contratos vinculados, que allí sí no hay autoridad que los investigue, por lo menos, y que esa sí es una noticia criminis que debería ser objeto de una investigación, porque implica muchísimas situaciones para el país. Entonces, yo sé que este país lo están llevando al despeñadero, pero sé que en ese despeñadero está la intención de ver cómo se lo llevan en peso para aumentar sus ganancias a los inversionistas, tanto extranjeros como locales. Muchos de ellos, los locales, tienen plata en el extranjero que se hacen pasar entonces como inversionistas extranjeros. Doctor, ¿y cuándo reaccionará el pueblo? O sea, ya nos subieron el IVA, van a subir los combustibles, el gobierno tiene contratos de prestación de servicios vinculados con familiares. ¿Cuándo va a reaccionar el pueblo? El pueblo está tal vez como escopolaminado, ese mensaje que todos los días dan los medios de comunicación de que este gobierno está haciendo bien las cosas. Tal vez el pueblo sigue comiéndose ese cuento. Es probable que tengamos que parafrasear y decir que el TikTok es el opio del pueblo. Creo que hay una campaña terrible para desmoralizar a las personas y para hacerles creer que todos son iguales, que todos van a hacer en un momento determinado lo mismo. Es decir, que no hay una salida a estos problemas. Me parece que también se ha manejado una política de amenaza. Es decir, los militares estando movilizados no solamente pueden actuar contra los narcodelincuentes, etcétera, sino contra el propio pueblo. No hay que olvidarnos esa sangrienta represión que hubo en el 2019 de esas personas que quedaron tuertos, que quedaron sin sus ojitos, de aquellos muertos y de los responsables que tienen la desfachatez de presentarse como los salvadores de la patria. También existe atomización en las organizaciones populares, y no digo que esté mal eso, sino que no haya el esfuerzo por ir juntando voluntades para enfrentar situaciones de esta naturaleza. En definitiva, creo que es necesario hacer un espacio de reflexión para que la gente sea politizada. Y aclaro, no estoy diciendo de proselitismo político, sino que pueda entender las políticas que se vienen gestando para que no termine votando ni por los zapatitos rojos ni por el muñeco de cartón. Entonces, creo que estamos asistiendo al triunfo de estas emociones superfluas frente a un razonamiento más profundo que debe tener esos justos emocionales para que se pueda hacer contrapeso a lo que está sucediendo. ¿Qué lección debe aprender el pueblo de lo que ha ocurrido en México? Ese pueblo que sigue respaldando a un proyecto político como el de Morena, el de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora lo va a continuar Claudia Sheinbaum. Tal vez algo de eso debe aprender el pueblo ecuatoriano. Debemos aprender mucho de eso, y especialmente los políticos, porque aquella situación que se quiere posicionar en el ideario de las personas, que la gente de izquierda, los socialistas, los zurdos, como quieran apodar o llamar, es su acción sinónimo de retraso económico, de estancamiento. Eso tiene que dar un vuelco. En México, el problema con el narcotráfico ha sido y es mucho mayor que en el Ecuador. Sin embargo, las condiciones de vida de ese pueblo han sido de las mejores. Le puedo, comparativamente para lo que eran al principio del mandato de López Obrador, le puedo decir que el sistema de salud de México debe ser buen ejemplo para los países latinoamericanos. Es decir, que la gente sepa que tiene confianza incluso para enfermarse. Los sistemas de protección son muy importantes. Entonces no se trata de posicionar la idea de que el Estado es el papá que tiene que dar todo.
pero sí el Estado tiene que ser garante del ejercicio fundamental de los derechos. Y ese triunfo da al traste con todas aquellas teorías de que no sirve en las actuales circunstancias una política social. Usted habrá escuchado que es toda una pelea contra el modelo keynesiano y neo-keynesiano para tratar de posicionar que lo único que vale es la privatización. Y los que quieren la privatización son gente responsable y no populista. Entonces, México se convierte en ese ejemplo, pero también en el ejemplo de que es un pueblo que tiene partidos serios, organizados, profundamente democráticos, que saben escuchar, no solamente oír, ¿no?, las posiciones, el clamor del pueblo, y escuchar también el devenir histórico. Yo estoy de acuerdo con usted de que eso puede permitir que aquí se vayan posicionando nuevas alternativas para no regresar a lo mismo. Claro, y justamente nosotros hemos analizado ese tema de México, ¿no? Lo que ha representado Andrés Manuel López Obrador con sus mañanera o su mañanera todos los días, que todos los días él está hablándole al pueblo mexicano, ¿no? Y ese pueblo mexicano ha aprendido mucho de política, lo que acá no ocurre. Yo recuerdo cuando estaba Correa, hacía las sabatinas una vez a la semana. Eso también ayudó mucho para que la gente se empodere de sus derechos, para que la gente reclame y la gente sepa cuáles son los derechos. Porque se hablaba de la Constitución, se hablaba de la política, se hablaba de políticas públicas, en fin, tantas cosas que en este momento no se lo escucha. Creo que ese es un espacio muy importante de comunicación. El decir, el hablar, significa generar redes de conversaciones. Pero eso tiene que estar unido con la práctica. Y esa es la práctica en la que la gente va a terminar creyendo en que sí es posible un nuevo régimen cuando se vayan solucionando sus problemas fundamentales. Por ejemplo, se sigue teniendo un sistema de salud que no sirve para nada. Lo sacaron al ministro, ya está otro señor, también con la intención privada, y vamos a ver cuánto puede cambiar eso. Entonces no se trata de un ministro, sino se trata de un sistema. En el tema de la educación, ¿qué es lo que realmente nos va a liberar? Ha habido una política aquí en nuestro país deliberada de acabar con la educación, de mantener a la gente, si es posible, en la ignorancia. Entonces, si está juntos, enlazados, aquel discurso de un presidente que diga las cosas, que le hable con sinceridad a la gente, y eso se respalda con las acciones, pues entonces allí cree y creeremos las personas. Las mañaneras de López Obrador, que dicho sea de paso es una persona hasta parca para conversar, son las que evidencian que sí es posible otra forma de comunicación diferente al TikTok. Sí es posible. Entonces eso también tiene que hacernos repensar. Digo, al TikTok mal utilizado, para que desde las altas esferas del gobierno haya un proceso claro, límpido de comunicación, y eso hay que buscar en las próximas elecciones, porque si queremos más de lo mismo que tenemos ahora, hay que seguir votando por los mismos. Si queremos algo diferente, hay que buscar otra alternativa. Doctor, hay representantes de ciertos sectores como el señor Leonidas Issa, que abiertamente ha expresado que es necesario la unión de la izquierda. ¿Usted considera que en estos momentos es necesario esa unión? Yo creo que no solamente que es necesario, sino imprescindible. Y qué bueno que haya esa apertura. Yo puedo hacer un ejercicio de cuántas son las coincidencias y cuántas son las diferencias. Por supuesto que si yo quiero un partido político a nivel nacional como yo quiero que piense, no va a existir. Y a lo mejor si lo logramos establecer, ya cambie para el otro día. Entonces hay diferencias que son legítimas, que es la forma de pensar. Hay que plantearse que en la heterogeneidad del pensamiento está también la riqueza de la diversidad.
pero sobre todo hay que principalizar aquello del consenso. Vea, los grupos de derecha se pueden decir lo que sea, se pueden morder, etcétera, pero el rato de la hora ponen por delante sus intereses económicos y se unen. Ahora no está fijo que sea Noboa el candidato a la presidencia. Estarán buscando una mejor opción, pero la van a tratar de encontrar y se pondrán de acuerdo con ellos, aunque salgan en una primera vuelta algunas tendencias para luego unirse. Esa es la elección. Como suelen decir, es la vieja confiable. Le ganamos en la segunda vuelta. En cambio, yo digo acá en la izquierda, ¿cómo no superar algunas formas un poco diferentes de mirar las cosas? ¿Cómo no superar algunas rencillas de orden personal? ¿Cómo no sentarse en una mesa con renunciamientos previos para buscar una mujer o un hombre en el Ecuador que realmente sí existen y que puede abrazar un programa, es decir, unirnos en un programa, pero bien hecho, factible, que sea un instrumento de lucha y de unión? No es pecaminoso que se puedan llegar a acuerdos de gobernabilidad, jamás. Lo malo es cuando se hacen entre gallos y medianoche y por debajo de la mesa. Acuerdos claros sobre la mesa es lo que se necesita. Y no quiero yo aquí pensar de que alguien crea que no hay una mujer o un hombre capaz de dirigir con esos ideales una propuesta de la mayoría del pueblo. Hay que pensar, Carlita, que el no sacó el 70% en la pregunta en que triunfó el no. Esa es la mejor muestra, de decir, sí podemos unirnos. Eso quiere decir, doctor, me deja dos cosas ahí en mi cabeza, ¿no? Con sus expresiones. Primero, que al final no importa si la derecha se divide, ¿no? Tenemos movimientos claramente que han dicho que van a sacar sus candidatos. El presidente Noboa, el Partido Social Cristiano, el tema de Construyen. También tenemos pues Sociedad Patriótica, que también ha manifestado que va a sacar su candidato, y tenemos algunos. Al final es simplemente una estrategia, no importa quién salga, porque al final si uno de ellos llegase, por ejemplo, a una segunda vuelta, ellos se van a unir. Se van a unir y van a utilizar, vuelvo a esa expresión que es tan graciosa de la vieja confiable, del en este caso del anticorreísmo, porque me parece que la Revolución Ciudadana puede tener casi fijo un puesto en la segunda vuelta. Entonces le van a hacer carga a montón. Bueno, yo creo que hay que aprender de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que hay que clarificar el asunto, porque en lugar de buscar una actitud positiva de unidad, que hay que construirla antes siquiera de presentar los binomios, entonces resulta que son los principios, que es la ideología, etcétera, y se termina haciendo el juego a la derecha. Esa es la experiencia de la que tenemos que aprender. ¿Hay posibilidades, cree usted, de que sin esa unificación de una izquierda, el progresismo pues vuelva a ganar unas elecciones? ¿Cree usted que hay esa posibilidad aún con el panorama que se vive actualmente en el país, doctor? Asistimos a un desgaste del sistema de partidos políticos como tal. Asistimos a un desgaste de algunas fuerzas que son muy importantes. Nadie que crea que sabe de política o que lee las coyunturas políticas puede decir que la Revolución Ciudadana no es la principal fuerza política del Ecuador. Pero con el mismo razonamiento nos ha mostrado la historia que solos no van a poder llegar. Sin la Revolución Ciudadana es muy difícil que triunfe una tesis progresista, pero sin la concurrencia de otros actores políticos y sociales también se hace difícil. Por eso hay un espacio de diálogo, y qué bueno que usted lo dijo, lo de Leonidas Issa, porque les pueden aportar muchos votos para que puedan tener allí sí realmente un proyecto político que gane en la primera vuelta, así recurran a execrables actos para torcer la voluntad de los ecuatorianos. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Doctor, ¿y usted cree que esa izquierda o esos movimientos como la CONAIE, Pachacutic, otros movimientos de izquierda, depongan sus intereses propios para ir a una alianza con un frente progresista? Yo creo que todo va a depender de lo que se plantee y de las estrategias de cómo lo hagan.
Al menos la facción que lidera Leonidas Issa está identificado con la izquierda. De hecho, a él se lo acusa de mariatiguista, etcétera, etcétera, cosas. Y también hay que admitir que dentro del movimiento indígena hay otras expresiones. Por ejemplo, aquella manifestación de apoyar a la señora fiscal en algunas cosas, yo no la entiendo, pero es posible que en ese mundo de diversidades también haya la posibilidad de generar consensos. Ellos tienen una ventaja, que lo hacen todo orgánicamente. Esa es la fuerza real de la CONAIE. Entonces hay que sentarse a discutir qué tal algunos puntos, incorporar los puntos de la CONAIE, pues. Por ejemplo, yo he venido sosteniendo de que aquí al campo tiene que declarárselo como sector estratégico del Ecuador. No solamente por una declaración rimbombante, sino para poder invertir. ¿Cómo pensar en una autosuficiencia de la gente, los campesinos que generan la mayor cantidad de producción para el consumo? Es decir, es estratégico el tema de fortalecer el campo para la supervivencia de las ciudades. Entonces, por allí yo creo que hay que ir construyendo una propuesta adecuada. Sí es factible, como dice nuestro eslogan como Ecuador, sí se puede y sí se debe hacerlo, pero hay que tener el suficiente valor de renunciación para decirlo. Porque todos pueden decir, bueno, hacemos la alianza, pero atrás. Eso no es posible. Hacemos la alianza, pero todos en la primera línea. Por allí está el mensaje. Claro, que se haga algo, pero que se cumpla, ¿no? No Por como supuesto. algunos que prometen, que dicen que van a hacer tal cosa y resulta que hacen lo contrario. El presidente Daniel Noboa dijo que iba a bajar los combustibles, dijo que iba a bajar la tarifa eléctrica, dijo que, bueno, iba a hacer un montón de cosas y resulta que está haciendo lo contrario. Hablaba de que incluso cuestionaba a Luisa González si iba a subir los impuestos, iba a subir el IVA, y él es el que termina subiendo el IVA. O sea, son gobiernos que los últimos 3 gobiernos que hemos tenido son gobiernos mentirosos. Yo creo que una de las cosas más interesantes es el resultado de la consulta popular. Ya no obtuvieron, escúcheme, mi querido Jaime, ya no obtuvieron una votación unánime. Entre la votación por el sí y que más obtuvo y la votación por el sí que menos obtuvo, hubieron de más de 4.600.000 votos. Eso significa que la gente, gracias a la presencia de medios alternativos como este, de comunidades de comunicación que están constituyéndose, ya piensa un poco diferente. Entonces, allí está la lucha política para esclarecer a las personas. Yo creo que sería bien raro que se tenga que insistir con esta sarta de mentiras que yo decía hace un rato, que muestra la disonancia cognitiva de las gentes y que nosotros creamos y caigamos en esos engaños. Entonces tiene que ser un plan que realmente refleje los intereses del país, de todos los sectores, y también especifique los compromisos y mecanismos para hacerlo realidad. Que sí es posible un plan económico antes de irnos por el barranco, sí es posible ir reeditando algunas gestas importantes en que el Estado juegue su rol principal de redistribución de la riqueza en beneficio de todos y no de 500 familias o del 1% más rico del Ecuador. Correcto. Es posible también siempre y cuando no sigamos teniendo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que impone sus políticas monetarias dentro del país. Crecimiento económico hemos tenido en el Ecuador cuando no hemos tenido este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la época del 70 y en el 2006-2007, cuando llegó Rafael Correa, que nunca hizo esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y eso demostró un crecimiento del 4%, hasta el 4% en el gobierno de Rafael Correa. Usted dice la verdad y usted puede mirar que desde el advenimiento de este señor Moreno, a quien usted lo califica muy adecuadamente, se volvió al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Son más de 10.000 millones de dólares y somos el 5º país en el mundo más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Pero evidentemente allí está el detalle. Son quienes aquí se someten a esos fondos, a esas, mejor dicho, se someten a los lineamientos del fondo.
porque por último le puede decir, esta es la política del fondo, si quieren tómenla o no. Pero allí está esta gente que no le importa el país con tal de ver que los intereses de sus capitales internacionales y el respaldo a todas las operaciones financieras que realizan en nuestro país esté bien respaldado. Ahí están brincando en chulapata los tenedores de los bonos, que algún rato debería venir un gobierno y publicitar quiénes son, para que nos demos cuenta quiénes de los ecuatorianos nos están esquilmando a los propios ecuatorianos. Entonces, cuando haya un espacio de un nuevo gobierno de dignidad, que se piense en las mayorías de los ecuatorianos, obviamente habrá que revisar esa política fondo monetarista y encontrar otras salidas que sí las existieron, que obviamente habrá que hacer cambios profundos. Así es, no se vive en este momento. En el año 2009 han cambiado vertiginosamente las cosas. La crisis del dólar a nivel internacional es algo que ya no lo pueden ocultar. Entonces habrá que mirar, incluso desde esta perspectiva, cuáles son las intenciones de algunos grupos que, camuflados de la oligarquía, de la plutocracia ecuatoriana, están repensando el tema de la dolarización. Todo eso puede ser parte de una agenda clara, sincera. Y yo he podido escuchar en este programa y en muchos otros mentes lúcidas de personas que tienen muy claro qué es lo que hay que hacer, pero se necesita generar en su derredor muchas opiniones más y compromisos, pero compromisos serios, como usted lo señala. Doctor, antes de pasar al otro tema, me gustaría tocar el asunto de seguridad en el país. La ministra del Interior hace pocos días dijo que la provincia del Oro, Santo Domingo y Esmeraldas son las provincias que tienen menos problemas de inseguridad e incluso hay un crecimiento en el empleo. En fin, se tiró un poco de flores al trabajo que estaba haciendo el gobierno nacional. No sé si tenemos las declaraciones. Sí, lo de Machala, justamente cuando se refería a Machala, la ministra del Interior. Doctor, y me gustaría después de que escuchemos a la ministra Palencia, tener un criterio de esto. Y estamos revisando pues el tema de delincuencia. Afortunadamente Machala está muy bien, el señor gobernador ha tenido un excelente liderazgo y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas muy bien articuladas. ¿Cómo ve aquí la delincuencia aquí en la provincia? No, parte del cantón. Bueno, creo que es una de las que nos está dando menos problemas, a pesar de los problemas que existen a nivel provincial, ya no como ciudad, son mínimos en comparación con otras provincias, afortunadamente, pero aún así el gobernador nos ha insistido mucho en no descuidar tampoco esos pequeños problemas que tenemos y vamos a estar muy pronto en una serie de operativos. ¿Va a haber equipamiento para los policías aquí en la provincia? Esperemos que no solo para esta provincia, para todas, y por eso hacemos un llamado a la colaboración de todos en cumplir con todas sus obligaciones tributarias y esperamos, porque estamos en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanza, continuar con el equipamiento. ¿Qué le parece, doctor? Mira, es más o menos como cuando alguien tiene fiebre, le dan un paracetamol y le baja la fiebre y dice ya está muy bien, pero eso enmascara la infección que tiene. Entonces aquí pues obviamente concentran en algunos lados las acciones militares y policiales y los delincuentes se repliegan, se van tranquilitos y lo más peligroso es que se pueden ir a otro lado. Se retira la policía, se retira el ejército y vuelven a sus andanzas. Esta es una guerra prolongada. El señor que creo que es ministro de Defensa hizo algunas declaraciones que hablaba de que este conflicto va a durar mucho tiempo. La señora que habló, la ministra, realmente tiene ella la obligación moral de decir la verdad al país. Por ejemplo, yo le he escuchado de que salía a pedir colaboraciones para equipar a la policía. Y lo primero que uno piensa, ¿y qué pasó con el aumento al 15% del IVA? No era para equipar las unidades policiales o armar debidamente a las Fuerzas Armadas y a los policías. ¿Qué se está haciendo con esa plata? Creo que allí hay algunas cosas que hacer. Evidentemente, hay algunos resultados de esta acción de represión
a estos grupos delincuenciales. En ese plano sería también una parte falta de ética de no reconocer que hay algunas acciones importantes. Pero mientras no se acabe con ese cordón umbilical, que es la relación de las narcoempresas y de los narcopolíticos con estos grupos, seguirán dándose la vuelta. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿cuántas personas últimamente están procesadas y detenidas y juzgadas por narcotráfico? Pueden salir por otra cosa, pero menos por esto. ¿Cuántos empresarios, cuántos se ha logrado intervenir para demostrar de que esos 3.500 o 3.600 millones que se lavan en el sistema financiero nacional no es cierto, o que sus responsables están tras de rejas? Entonces, en los asuntos fundamentales de esta pelea, que es la inversión preventiva, que es cortar los nexos de financiamiento, las otras acciones reactivas se irán sumando y asomarán unas por aquí, otras por el otro lado, y seguirá como el juego del gato con el ratón. Tenga la plena seguridad. Yo no creo que existe el plan Fénix, y si existe, pues al menos no hay muestras de que se hayan cumplido algunas metas. Tal vez el gato Félix existe. Eso sí. Estamos dialogando con el doctor Jorge Reyes, analista político. Le voy a pedir a la gente que está conectada que nos dé like a la transmisión. Recuerden que cuando usted pone un like, más personas pueden ver este contenido. Doctor Reyes, vamos al otro tema. El veto a la ley que favorecía a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué criterio merece esto, doctor? ¿Por qué el gobierno vetó esta ley? Tal vez el gobierno quiere seguir siendo el que tiene el poder para entregar los recursos y chantajear a los GACs. Efectivamente, mi querido Jaime, la ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos, ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Es un verdadero volumen el título de esta ley. Fue vetada totalmente. El veto total significa de que no se la pueda discutir durante un año. Es decir, les quitó al menos a estos asambleístas la posibilidad que exista. ¿Y qué dijeron para esto? Dijeron que va a ser un descalabro de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque admitieron que hay un déficit fiscal de 4.800 millones y que los sectores, allí sí se acordaron de la salud, del seguro, van a quedar sin pagos. Entonces, ¿de qué se trata? De que se supone que existen 15.716 millones, pero se prevé los ingresos de 20.569 millones, lo que da este déficit. Vamos a suponer que sea así. Entonces, ¿qué es lo que cubren con estos ingresos permanentes? Cubren gastos permanentes. Así lo dice la ley. Para sueldos, 9.823, para pago de intereses de la deuda interna y externa, 3.628, para seguridad social, 3.082, para los bienes y servicios, 1.842, y para bonos sociales, 1.295. ¿Qué significaba aquello? Que están, de hecho, ya estableciendo de que en la priorización de los gastos, que significa discrecionalidad, no cuentan los aproximadamente 3.000 millones que significa el aporte para los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, vea cómo se recurrió a querer enfrentar a la propia población por esta situación. ¿Qué es lo que quieren? En definitiva, lo que usted ha advertido. Quieren manejarlo a su discrecionalidad. Y después que vetaron, si ustedes revisan la información de los diferentes medios nacionales, el presidente asomó con un municipio de un lado, de otro municipio de otro lado, el presidente bonachón entregando la plata como si fuera Papá Noel. Esto es lo que no se debe permitir. ¿Qué es lo que dice la Constitución?
La Constitución, en el artículo 1, cuando habla que el Ecuador es un Estado constitucional, etc., dice en la parte final, se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Se gobierna de manera descentralizada. Es lo primero que usted lee en la Constitución. En consonancia, en el artículo 271 manifiesta, las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos. ¿Qué quería esta ley? Que en los 5 primeros días las transferencias para los gobiernos seccionales se los envíe. ¿Y qué pasaba allí? Que esa discrecionalidad del Ministerio de Finanzas de decir que es que no hay plata, etcétera, etcétera, ya les vamos a dar más tardecito, es decir, retenían lo que no es de ellos para darle otro uso. El doctor Tandazo decía en una entrevista, ¿qué nos pasaría si es que nosotros nos hacemos quedar la plata del SRE y nos enjuician inmediatamente? Entonces eso se pretendía corregir. En el COTAD se establece con claridad en el artículo 188 que los gobiernos autónomos participarán de las rentas del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial. Y aquí quiero subrayar aquello de equidad territorial. La heterogeneidad estructural del Ecuador es terrible, de zonas de alto desarrollo y de zonas que viven prácticamente en el abandono. Entonces el concepto constitucional y el código orgánico establecen eso como principio, la equidad territorial. Y eso, cuando habla de quiénes son los responsables, los organismos responsables de esta entrega de los recursos económicos, señala, pues obviamente quien haga la rectoría, señala que tendrán que ser entregadas las rentas de manera predecible, directa, oportuna y automática, de acuerdo con las disposiciones que constan en la Constitución y en el Código. Al vetar esta ley, se está yendo contra toda esta normativa, pero al mismo tiempo es el haberlo hecho y el no manejar adecuadamente la entrega a los gobiernos seccionales, sí es materia de que puedan responder sobre algo tan importante en la Asamblea Nacional. Yo voy a insistir en esto, mi estimado Jaime. El artículo 191, cuando habla el objetivo de las transferencias, vea, es garantizar una provisión equitativa de bienes y servicios públicos relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, independientemente del lugar de residencia, para lograr equidad territorial. Entonces se está afectando a los ciudadanos. Y ante la crisis de un Estado que estas gentes lo han llevado a que no dé pie con bola, todo se está descargando en el ciudadano. Y el ciudadano tiene sus gobiernos de cercanía, que son las juntas parroquiales, que son los municipios. Y entonces, ¿a quién les reclama de la falta, de la carencia de agua potable o del alcantarillado, etcétera? Es a los gobiernos seccionales. Entonces, al impedir de que esto sea inmediato y que se vayan acumulando las deudas hacia los gobiernos seccionales, como sucede en la actualidad, se está atentando de viva voz, porque así lo han proclamado, con aquello de lograr equidad territorial. Obviamente, la ley establece los montos, el 21% de los ingresos permanentes, el artículo 192, y el 10% de los gobiernos, los ingresos no permanentes. En este mare magnum de cosas, estimado Jaime, ¿qué es lo que viene sucediendo? Que los municipios están buscando otras alternativas. Y lo que hubo últimamente en Cuenca, esta cumbre de inversiones, pienso que es una muy buena manifestación de que los gobiernos seccionales quieren salir de este atolladero, saltando incluso en lo posible esta rémora que se ha convertido para ellos el gobierno central. Leía unas declaraciones del presidente Maldonado, el presidente de la AME, y decía: en este segundo día de la cumbre de inversiones 2024 cerramos con resultados importantes, 65 reuniones bilaterales, 52
acuerdos de intención que sin duda nos esperan, etcétera, etcétera, cosas. Esto es interesante porque está mostrando el agotamiento de este modelo centralista y nos abre en este escenario político las posibilidades de mirar un desarrollo armónico del país, pero en función de los gobiernos seccionales, particularmente del municipalismo en el país. Obviamente, la respuesta de Noboa ha sido tratar de cortar las rentas selectivamente a algunas prefecturas, algunos municipios generales, más problemas, y hacerse el gracioso con otros. Esto no debe pasar. Mire cómo es un esfuerzo, y lo traigo porque creo que es ilustrativo de cómo se está buscando en el exterior financiar más de 3.200 proyectos que existirían en carpeta y que sí son directamente beneficiarios, serían para las personas de las comunidades. Doctor, y esto de que el gobierno ahora está pagándole a los municipios y a las prefecturas con papeles, con bonos, ¿esto de alguna manera perjudica a las prefecturas, a los municipios? Porque con esos papeles seguramente no pueden pagar al 100% a sus contratistas. ¿Cómo hacen allí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Ya, esta es una forma perversa de agravar más la crisis y de poner en riesgo con la Contraloría a las personas que lo hacen. Claro. No sé. Porque esos papeles tienen castigo, ¿no? Del 15 o 20%. Supuesto, un 15% al 20%. Entonces usted coge una deuda que sea de 100 millones, le pagan en bonos y resulta que recibe 85 o 80 millones. ¿Cómo va a justificar eso? Ahí te cae la Contraloría. Por supuesto, lo van a glosar y lo van a hacer pagar a ellos. Entonces, esta es una manera perversa, porque yo, bueno, no soy abogado, a lo mejor no conozco todo el marco para hacerlo eso a nivel del municipio, pero al mismo tiempo hay otra realidad, una realidad que es muy importante. Eso lo podrán aceptar municipios grandes, pero municipios pequeños, donde por el desarrollo del país han quedado postergados, no lo van a poder hacer. Y eso es terrible. Entonces, la equidad sobre la que ha versado la respuesta a esta pregunta se agrava. Son inequidades que hacen más injusto a este país. Eso debe ser rechazado. Esto, yo lo pude escuchar en una intervención del distinguido alcalde de Guayaquil, que aclaraba perfectamente bien este particular, y sobre esto se han pronunciado muchas otras personas advirtiendo que esto puede constituir una verdadera trampa para quienes lo estén haciendo. Claro, esto va a ser un problema para los alcaldes. Como usted dice, el momento que de pronto les caiga Contraloría, los va a terminar glosando. O bueno, ellos han entregado al 100% esos papeles. Resulta que los contratistas, cuando tengan que hacer una nueva obra, ya no te van a poner pues el material que habían acordado en ese contrato, porque ese contratista, si sabe que le van a pagar con bonos, sabe que también va a tener un castigo con ese valor que tiene que cobrar, pues. Es un problema para los municipios y para los contratistas. Efectivamente es así. Y a la postre, el daño es para el país y para la gente que necesita las obras, porque no va a tener obras de gran calidad que duren el tiempo para el que han sido planificadas y ejecutadas, y que entonces se convierta esto más tarde en otro elemento más o de persecución o de impunidad también, porque hay que decir las cosas como son. Entonces, obviamente, eso no es así. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Hacer lo que manda la Constitución, automáticamente transferir a los organismos seccionales lo que les corresponde. Podrán llegar a un acuerdo con los remanentes que tienen de las deudas pendientes, sí, pero en adelante debería hacerse eso. Si se piensa en un gobierno descentralizado, como dice el artículo 1 de la Constitución, y en la necesidad de cambiar el chip para no hacerlo centralizadamente, sino desde abajo, lo que significa trabajar el desarrollo nacional desde el municipalismo, desde las juntas parroquiales y consejos provinciales también. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Gracias a usted, Jaime. Ha sido muy interesante
una oportunidad para expresar desde por acá, desde lejos, algunos puntos que tenemos. Y bueno, yo quiero comprometerlo porque sigue pendiente el tema de hablar de la realidad de nuestra querida Loja. Un abrazo. Lo de las vías también está pendiente, ¿no? También. ¿Cómo está la vía ahora con estas lluvias? Cada vez en ese proceso de ir por Chaquiñanes, de estar incomunicados y si se vuelve más fuerte la estación invernal, de quedarnos aislados. Es muy triste lo que pasa por acá, pero es más triste todavía que no podamos levantarnos y reclamar con altivez lo que por derecho nos corresponde. ¿Los cortes de energía también han llegado por allá? De igual manera, asistemos a las plantas del parque eólico del Villonaco, pero igual nos van cortando la luz. Es un drama de nunca acabar. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Jorge Reyes, analista político, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas.